todos los espacios que hemos conocido anteriormente siguen estando ahí. La cavidad amniótica ya existe, el saco vitelino está ahí. Avanzamos un poquito más y lo que más crece es el amnios, ¿no es cierto? ¿Por qué? El líquido amniótico. El bebé no crece tanto, primero crece el amnios, es como darle espacio, ¿no es cierto? Entonces eso rápidamente va a llenar la cavidad coriónica para que se unan las dos membranas, ¿listo? Y el saco vitelino, que allá estaba grande y aquí también, va a terminar en un pedacito aquí que parte de ese saco vitelino lo vamos a aprovechar en el intestino, no desperdiciamos nada. Pero hay una parte que ya no se va a poder utilizar, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ir viendo cuando veamos el desarrollo de digestivo y genitourinario. Aprovechamos lo más que podemos y lo demás ya no lo aprovechamos. Y al final, ¿en qué termina? En que amnios y corión se van a fusionar. Las velocidades coriónicas de este lado se van a aplanar y se van a volver una sola membrana que se va a fusionar con la de sí, ¿no es cierto? Pero son cosas distintas. La membrana coriónica va a salir y la decidua va a ¿qué? ¿Por qué es muy importante esto? La decidua es de la madre. La membrana coriónica, la membrana amniótica, la placenta, el cordón son del bebé. O yo voy a encontrar un cordón umbilical por ahí perdido en ustedes. Esto es bien importante porque tienen que entender que todo esto es del bebé. Genéticamente tiene otro código. Todos son varones, es más fácil que lo entiendan. La mamá es mujer y el bebé es un varón totalmente distinto. ¿Listo? Entonces, todo esto tiene que salir al momento del parto, porque nada de eso es de la mamá, ¿verdad? Entonces, por eso es que hacemos hincapié en que lo reconozcan. Nosotros podemos recuperar a los embrioncitos cuando se produce un aborto. Muchas veces la mamá llega con un charco de sangre y todo el charco de sangre lo recuperamos, y aparte de eso, si es que no se encuentra bebé en el útero, se hace una limpieza y todo lo que hemos sacado de ese vaciamiento uterino, que generalmente es por legrado. ¿Qué cosa es legrado? Poner una cucharita que tiene borde cortante y retirar todo el endometrio de su capa funcional. Sí, porque de repente esa señora se quiere volver a embarazar, uno no sabe. Muchas señoras llegan sangrando vaginalmente y no saben de qué. Entonces uno recupera todos los trocitos de tejido, sobre todo cuando agarran la placenta se van a dar cuenta. Cuando tú agarras la placenta, eso tiene consistencia de tejido. Se deshace y es bien suavecito, pero eso es tejido, eso no es menstruación. ¿Listo? Pues ya solo de ver, ¿sabes? Y sobre todo sabes qué pedacitos recoger. Los recoges, los mandas a anatomía patológica y ahí encuentras todo esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo? Si ustedes se esfuerzan en mirar, ya tenemos aquí al saco vitelino y aquí está el embrioncito. Sí, todavía está chiquitín. ¿Por qué? Porque recién tiene... ¿Desde qué semana estamos? Estamos en la quinta. Justo son los embrioncitos que hemos visto en la lámina 16. ¿Listo? Y tienen las mismas partes, van a ir adquiriendo. Pero ¿por qué trabajamos con los estudios de Carnegie? Este fue un anatomopatólogo que dijo, muy bien, cuando llegan estos bebitos hay que decir cuánto tiempo tenía la señora, porque la señora no sabía. Entonces, cuando nosotros comenzamos a crecer, generalmente crecemos a la misma velocidad. Carnegie toma puntos de referencia muy importantes, como por ejemplo que aparezca la línea primitiva, cuántos somitas tiene ese embrioncito y qué tamaño tiene. Toma varios parámetros, ¿para qué? Para decir cuánto exactamente ha estado embarazada esta mujer. ¿Pero por qué? Porque a veces estos abortos no son naturales. A veces la señora sí sabía que estaba embarazada y ha utilizado algún método o alguien ha intervenido para que este bebé termine fuera del útero. ¿Listo? Un aborto es una situación de riesgo para una mujer, sea natural, cuando se llama espontáneo, o sea provocado. Obviamente el provocado es más peligroso, ¿cierto? Pero, sobre todo, desde el punto de vista legal, es un delito, ¿cierto? Entonces, generalmente se tiene que investigar, se tiene que decir qué pasó. ¿Sí? Los bebés tienen que tener un motivo para no poder continuar con el embarazo.
¿Hay motivos buenos? Claro que sí. ¿Cuántas trisomías conocen que sobrevivan? ¿Perdón? 21. Ya. Turner. Ya. Hay otra más. El otro es Klinefelter. 2X son un 10, ¿cierto? Jóvenes, el resto de, o sea, si tú agarras este bebé y le cuentas los cromosomas y tiene una trisomía 1, no iba a sobrevivir. ¿Listo? No hay forma. Entonces la señora no había nada que hacer. ¿Listo? A veces son señoras que sí querían estar embarazadas, que no han hecho nada y vamos a explicar que el bebé no lo iba a lograr. O sea, no había forma. Muy bien. Cruz. ¿Tú? Primera rellena. Mayas, muy bien. Muy bien. Si seguimos avanzando, tenemos que darnos cuenta de algo. Nosotros generalmente priorizamos estudiar al embrioncito, pero miren ustedes todas las membranas, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas son las membranas? Corión, amnios, ¿sí? Placenta. A eso nos referimos con membranas. Es el embrión y las membranas. ¿Cómo generalmente descubrimos al embrioncito en la ecografía? Porque las membranas son enormes. ¿Sí se acuerdan que el líquido amniótico está aumentando? Entonces es todo esto un circulito y el embrioncito todo chiquitito, a veces se ve, a veces no se ve. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante entender eso. El embrión no está creciendo solo, está creciendo con todas las membranas alrededor. Y cuando se completa la placenta, vamos a tener ya la formación de vasos sanguíneos. ¿Listo? Esto es muy importante para entender qué cosa. Cuando ustedes han visto la placenta, tiene un límite definido, ¿cierto? No es que salga a pedazos, sale completita. Entonces la placenta es del bebé. ¿Y contra qué está enfrentada? Aquí los vasitos sanguíneos están en la decidua basal. La decidua basal es de la madre, ¿cierto? Y estamos viendo cómo los vasos sanguíneos de la madre ingresan a las lagunas que ha formado la placenta, ¿listo? Pero estos vasos sanguíneos de aquí, recordemos que tienen membrana basal y endotelio, es decir, las células sanguíneas no se van a tocar. Las células de la madre están en la lagunita y las células del bebé están dentro de los vasos. ¿Están cerca? Sí. ¿Se tocan? No. Jóvenes, imagínense, toda esta placentita está llena de sangre. Cuando el bebé nazca, toda esa sangre se va a perder. Sí. Por eso es que decimos que en todo parto siempre se produce sangrado. Eso es esperable, va a pasar. Por eso tenemos que darle a la mamá tratamiento desde el primer día que se embaraza. Entonces vamos a las partes de nuestra placentita, ¿cierto? Tenemos que entender algo muy importante. El nombre de los vasos sanguíneos es de acuerdo a su función. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, ¿quién me define una arteria y una vena? De manera lógica. La vena va a transportar sangre oxigenada. 0. Un cuarto. Más delgada que qué. Un cuarto. Esto es un concepto que han hecho en anatomía. ¿Sus capas? No. Anatomía. Dice, ¿cómo sé que es una arteria? ¿Cómo sé que es una? La arteria es más elástica, o sea, no va a colapsar. Un cuarto más. Más tortuosa. La vena es más tortuosa, en cambio la arteria es más firme. Una interpretación de lo mismo. Que una arteria tiene paredes mucho más gruesas que la vena y Eso es histológicamente hablando, ¿cierto? Pero en anatomía, el capítulo dice, una arteria se define como, dice, ¿quién les trae? Bueno, ustedes creo que no usan el college, ¿no?
Es lo mismo, ¿cierto? Eso es histológicamente, ¿cierto? Pero desde el punto de vista anatómico, Pero se refiere a que cuando presionamos la arteria, esta va a volver a su estado normal cuando presionamos una vena. pero es lo mismo, ¿no es cierto? Es la pared. Las venas tienen válvulas, las arterias. No todas las venas tienen válvulas. Cuando ustedes han hecho anatomía, les han dicho que la principal arteria es la aorta, que sale del corazón y transporta la sangre del corazón, oxigenada y desoxigenada. Es un concepto de fisiología, algo que no han hecho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han hecho fisiología? Es que yo sepa, están haciendo transporte celular en este mismo momento, ¿cierto? Entonces, aorta significa vacío, ¿listo? Es porque el corazón al contraerse impulsa la sangre y al volver, vuelve por las venas. Entonces, cuando una persona fallece, generalmente las arterias, sobre todo las grandes, están vacías y las venas están llenas. Entonces, ese es un concepto básico. Una arteria transporta sangre del corazón hacia la periferia. Siempre, siempre. Las venas transportan la sangre de la periferia hacia la parte central. Ahora, se han acostumbrado a que las arterias sean rojas, pero estas dos arterias, que son las umbilicales, son azules porque están trayendo toda la sangre del bebé que no puede eliminar las sustancias de desecho ni el CO2. ¿Listo? Y el bebé las está llevando hacia la placenta. ¿Para qué? Para que la sangre que ha ingresado aquí de la mamá, con una fuerza de 70 milímetros de mercurio y ha llenado toda la lagunita, bañe a las vellosidades y se produzca el intercambio. Entonces, ¿qué va a ganar el bebé? Oxígeno y nutrientes que van a regresar hacia el corazón. ¿Cómo se regresa al corazón? Por una vena. Entonces, este vaso grande pintado de rojo es la vena umbilical y está llena de oxígeno y nutrientes. ¿Listo? Entonces, es muy importante que entiendan eso. ¿Listo? ¿Qué más? Todos están ustedes, doctora, pero todo eso está lleno de sangre, sí. Y, doctora, pero estos vasos entonces son bastante fuertes. Son bastante fuertes, no son los capilares chiquitos. Lo que sucede es que la placenta va a crecer tanto que va a llegar a los vasos de mayor calibre. ¿Se acuerdan de las arterias rectas que habíamos estudiado? Hasta ahí va a llegar. Entonces, por eso es que puede entrar con gran fuerza. ¿Listo? Y para regresar, una vez que ya le han entregado todo el CO2 y las sustancias tóxicas, va a salir por las venitas con 4 milímetros de mercurio de fuerza, pero así también. Las venas siempre van lentito. Entonces, todos estos vasos son grandes, sí. Y por eso es que el sangrado durante el parto es grande. Además, esta placenta tiene que estar pegadita el endometrio o la decidua todos los 9 meses. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se dan cuenta aquí este colorcito amarillo? ¿Sí? Eso es el citotrofoblasto. ¿Se acuerdan que el citotrofoblasto estaba abrazando al bebé primero? Pero el citotrofoblasto sale para anclar la placenta. Esto se llama velocidad de anclaje. Todas son velocidades de anclaje, ¿no? Las velocidades de anclaje son el citotrofoblasto que atraviesa el sincicio y se pone a recorrer todo el borde. ¿Listo? ¿Por qué se hace eso? Tienes que tener un límite. La placenta no puede pasar hacia la capa basal porque si no destruiría a la decidua basal. ¿Listo? Entonces, este límite se llama coraza citotrofoblástica y lo vamos a ver, sí, es lo que brilla en la placenta cuando limpiamos. Ven que aquí le están poniendo concha citotrofoblástica, ¿no es cierto? Es lo mismo, generalmente utilizamos coraza porque se entiende mejor, como un escudo de protección.
presión. Y esta coraza citotrofoblástica es lo que va a permitir que cuando se sucede el parto, tú separas la placenta de la decidua y no pasa nada. ¿Listo? Todos quedamos en paz. Pero usted dirá, doctora, pero los vasos están ahí sangrando. Sí, están sangrando. ¿Listo? Eso va a pasar. No tiene que asumir. Doctora, pero ¿es la única forma en que se queda pegada la placenta? No. Vean estos tabiques. Ven cómo la decidua basal ha crecido. Y entonces también está agarrándose más a la placenta. Esos tabiques son otra forma de que la placenta se mantenga pegada a los 9 meses. ¿Entendido? ¿Qué más tenemos en esta placentita? Tenemos más cositas. Pongámosle nombre a todo, ¿vale? Hemos dicho que en amarillito, con dibujitos, para eso son los colorcitos. En amarillito, decidua basal. En rojito, la coraza citotrofoblástica. Estos de aquí son los tabiques placentarios o tienen diferentes nombres, ya hemos visto. ¿Qué más? Esta es una laguna placentaria, ¿no es cierto? Y entonces, cuando nosotros tenemos esto aquí adentro, eso se llama vellosidad. Si tú sumas la vellosidad más la laguna más la coraza que la delimita, eso se llama cotiledón. ¿Listo? Está en su guía. Dice, cuente los cotiledones que tiene la placenta. ¿Qué te están pidiendo que cuentes? Las bolitas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Hemos dicho que los vasos sanguíneos del bebé, porque son del bebé, van a reunirse y van a ir por el cordón umbilical. Jóvenes, siempre tiene que haber una vena y 2 arterias, si no, este bebé tiene una malformación congénita. Protegiendo todo esto, el amnios recubre al cordón umbilical. ¿Listo? Y este líquido de acá es el líquido amniótico, la cavidad es la cavidad amniótica. Por lo tanto, aquí es donde va a estar el bebé. Por eso se llama cara fetal, ¿cierto? Enfrente, en color rosadito, tengo el corión plano. ¿Listo? Esto rosadito es el corión plano. Esto era el corión velloso. El corión plano se ha fusionado con el amnios igual. Y aquí tengo un pedacito de cosita amarilla, ¿no es cierto? ¿Qué era lo amarillo? Decidua. ¿Pero cómo se llama esta decidua? Parietal. La basal le corresponde a la placenta. Acá ven ustedes algún vaso sanguíneo siquiera. Hemos dicho que se vuelve como una membranita bien planita. Esta es la decidua parietal. Y recién por aquí afuera, todo este amarillo clarito es el miometrio. Entonces yo les pregunto, ¿la placenta debe tocar el miometrio? Pero en práctica hemos visto que puede suceder. Eso es una enfermedad, ¿cierto? Y es muy importante que juntemos lo que estamos haciendo en teoría con lo que estamos haciendo en práctica. ¿Me han entendido? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces ahora hablemos de las vellosidades. Las vellosidades coriónicas hemos dicho que van a comenzar desde el principio y hemos dicho que primero en el centro tenían al citotrofoblasto. ¿Se acuerdan los cachitos que les enseñé? Y rodeando todo el sincicio que está haciendo espacio, ¿cierto? Pero yo les dije que necesitamos vasos sanguíneos. Entonces tenemos que volver aquí a formar los vasos sanguíneos, el mesodermo. Y por ahí, curiosamente, teníamos al mesodermo extraembrionario envolviendo a todo el bebé. Sí, ¿cierto? Ese mesodermo extraembrionario también se llama mesénquima, ¿sí? Les podemos decir que es mesodermo simplemente o le podemos decir mesénquima. ¿Por qué usamos mesénquima? Porque sabemos que es un mesodermo que tiene la capacidad de formar vasos sanguíneos y que no tiene ninguna forma ni característica específica, simplemente está relleno. Entonces, cuando el mesodermo extraembrionario invade, va a ser una velocidad secundaria. ¿Por qué invade el mesodermo extraembrionario? Porque quiere formar vasos sanguíneos. Entonces, ¿de dónde han aparecido esos vasos sanguíneos? Del mesodermo extraembrionario. ¿Qué nombre le habíamos puesto? Mesénquimo, ¿no es cierto? Para no ponernos a discutir. Entonces, cuando tiene vasitos sanguíneos es vellosidad terciaria. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una vellosidad terciaria? Vamos. El sincicio trofoblasto, el citotrofoblasto, el mesénquima, pero el vaso sanguíneo tiene 2 partes siempre, la membrana basal y el endotelio, ¿cierto? Entonces, ¿esos son todos los componentes que tengan vellosidad terciaria? Sí. Esta vellosidad terciaria aparece aproximadamente entre la 9ª a 12 semanas. Es bien rápido que aparezca, pero vamos a ver que estos componentes que yo les he dicho son la barrera hematoplacentaria. Y la barrera hematoplacentaria tiene que hacerse más delgada conforme el bebé va creciendo. Porque el bebé, ¿te acuerdan que tenía? Cuando comenzó tenía 100 micras.
Y necesita tener 50 centímetros y 3 kilos, o 3 kilos y medio. Se hizo un montón de comidita, ¿verdad? Hay que adelgazar esa barrera. Por lo tanto, la velocidad terciaria tiene dos modelos. Modelo 1, velocidad terciaria inicial, apenas sea confort, más. Modelo 2, velocidad terciaria del tercer trimestre, cuando ha adelgazado la barrera hematoplacentaria para conseguir más comidita. ¿Entendieron? Sí, no hay más velocidades, solo hay 3. Pero la terciaria es en 2 modelos. ¿Sí? ¿Muy bien? Ahora lo apuntamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos observando aquí? La barrera hematoplacentaria. Muy bien. Apenas se ha formado la velocidad terciaria, dense cuenta que los vasos sanguíneos están al medio, están al centro, recién están naciendo. Son como un arbolito. Primero crecen, al medio lo van saliendo, lo va creciendo y recién va creciendo, ¿cierto? Entonces, la barrera hematoplacentaria aquí tiene 5 componentes. Hemos dicho sincicio, cito, mesénquima, membrana basal y endotelio. Entonces, cuando avanza y la velocidad terciaria se vuelve del tercer trimestre, desaparece el cito. Buenos días, Carlos. Totalmente. ¿Alguien ve citotrofoblasto, por favor? Corríjame si es que lo ve. Esa es otra cosa que no pueden responder en el examen práctico. Cuando les hemos mostrado la laminita de placenta, todo eso mucho busquen al sincicio trofoblasto. Si alguien le ponemos la lámina aquí, ¿les podemos tomar este examen? No, porque solo tenemos placentas de un recién nacido. ¿El recién nacido en qué trimestre nació? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿pueden encontrar citotrofoblasto? No, lo pobre que encuentre un examen que diga citotrofoblasto, porque no lo van a ver. ¿Sí? ¿Están dando cuenta que ya desapareció? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Ven que los vasitos se pegan al borde, tanto venas como los capilares venosos y los capilares arteriales se pegan al borde. Entonces, ahora, ¿cómo se llama la nueva membranita? Sincicio trofoblasto, membrana basal y endotelio. Entonces dirán, doctora, pero eso es muy bien delgadito. Claro, va a pasar mucha mayor cantidad de comida. Problema, la protección del bebé disminuye. Si la membrana es más delgada, ¿van a poder pasar también cosas más peligrosas? Sí, pero se necesita. Por eso primero se protege lo más que se puede al bebé con una membrana, con una barrera hematoplacentaria de 5 capas. Y ya cuando el bebé se ha formado, tiene que crecer y la barrera se disminuye. ¿Han entendido? ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaría la sangre materna aquí? En toda la periferia. ¿Listo? Entonces se tocan los hijos. No se tocan. Muy bien. La placenta es indispensable para que el bebé pueda continuar viviendo. Va a ser responsable del intercambio gaseoso porque el bebé no respira todavía, va a traer todos los nutrientes porque el bebé no come, sino que recibe todo directamente por la sangre y va a eliminar las sustancias de desecho. ¿Listo? ¿Cómo es que va a lograr esto? Esto es justo lo que están haciendo ahorita en fisiología. ¿Sí? Transporte de membrana, ¿cierto? En algunos casos es muy fácil porque la difusión simple de oxígeno y CO2 es que uno salta para un lado y otro para el otro. Eso se llama flip-flop, saltar de un lado para el otro. ¿Listo? Como si fuera un sub y bajas. Los elementos pequeños van a pasar rápidamente, como varias sales y sobre todo la urea y la creatinina son las principales sustancias de desecho que va a producir el bebé. Entonces rápidamente van a pasar hacia la madre, no hay ningún problema. Pero hay unas cositas que son un poquito más complicadas porque son más grandes. La glucosa tiene transportadores y seguramente ya han aprendido que por lo menos son 6 y en fisiología les deben hablado de el GLUT1, los que son sensibles e insulínicos, e ideas súper divertidas que sirven para esto, ¿cierto? ¿Es más trabajoso cargar glucosa que oxígeno? Sí. Y los aminoácidos también, pero hay unas cosas que sí son bien difíciles, como los anticuerpos. Los anticuerpos son para que el bebé se defienda de alguna posible infección, uno nunca sabe, y duran hasta que el bebé nace, 6 meses exactamente, pero son muy grandes.
y por eso tienen que pasar por pinocitosis. Entonces, la placenta trabaja un montón. Esta barrera hematoplacentaria no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, trabaja bastante. ¿Qué más? Va a proteger al bebé de forma física e inmunológica. ¿Cómo física? Hemos dicho que no, eso nos va a permitir que se produzca el líquido amniótico y el bebé esté ahí tranquilito, ¿no es cierto? Pero además, la placenta va a tener células del sistema inmune permanentemente al costadito, que son las células de Hoffbauer, que las tenían que buscar en la práctica, ¿no es cierto? Son macrófagos que van a defender al bebé rápidamente en caso se produzca una infección. Metabólicamente es un órgano muy activo, porque hemos dicho que hay que gastar para conseguir los nutrientes, produce muchísimas cosas, pero los productos más importantes son del tipo endocrino. Si ustedes se dan cuenta, dice que la placenta produce lo que dijo su compañero, gonadotrofina coriónica. ¿Listo? Sino que aquí hay un detallito. ¿Cuándo comenzaba la producción de gonadotrofina coriónica? En la segunda semana por el sincicio. El sincicio trofoblasto es placenta. Bueno, se va a convertir en placenta. Entonces, por eso la consideramos desde esa época. ¿Por qué hemos puesto aquí a la fracción beta? No son lo mismo. Esta es la gonadotrofina coriónica humana, la que produce la placenta, y esta es la fracción beta. La fracción beta es específica. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna otra sustancia se le parece. Y esto se utiliza para el diagnóstico de embarazo. Es como un caso clínico. O sea, mi paciente tiene 40 de gonadotrofina coriónica humana. Si yo le saco gonadotrofina coriónica a ustedes, ¿quién de ustedes tiene sincicio trofoblasto en este momento? Salvo que tuviéramos una compañerita que estuviera esperando un bebé, ¿no es cierto? Sería la única. Pero los chicos, las niñas, entonces por esto esto es una forma excelente de diagnosticar embarazo. Jóvenes, en la segunda semana del embarazo se detecta en sangre. ¿Listo? Es una prueba más cara, pero con 2 semanas de retraso menstrual, es decir, en la 4ª semana del embarazo, se detecta en orina. La prueba es súper barata. ¿Listo? Entonces, es una forma excelente de diagnosticar embarazo. Sí, ahora cuando una prueba de embarazo sale positiva, generalmente es verdad, ¿no es cierto? El lactógeno placentario es una forma de producir leche para la mamá, para que el bebé pueda comer. La progesterona, jóvenes, se producía primero en el cuerpo lúteo, ¿listo? Pero era porque aún no había placenta, ¿no es cierto? Recién hablamos de placenta cuando ya tiene sus vellosidades, todo bien armadito, ¿no es cierto? Entonces, por eso el cuerpo lúteo generalmente tiene que vivir 12 semanas. Si vive menos de eso, este embarazo va mal. ¿Y quién va a hacer que el cuerpo lúteo, se acuerdan que duraba 2 semanas normalmente? ¿Quién le ve